Le doy la bienvenida a Leonardo Poblete, quien es abogado y activista y quien tuvo un caso de discriminación laboral precisamente por ser de la comunidad LGBT. Así es, gracias Berenice por permitirme contar un poco de mi historia, que pues lamentablemente lleva más de 7 años en los tribunales y que esto pues solo es un ejemplo de lo que las miles de personas que pertenecemos a la diversidad sexual y a los grupos vulnerables, porque no solo es para nosotros, pero que vivimos en los espacios laborales todos los días. Claro, ¿nos podrías contar más acerca de cómo fue tu historia? ¿Cuándo comenzó precisamente? Pues mira, yo trabajaba en un banco suizo, y resulta que doy un aviso de que voy a tener a mi primer niño en adopción, porque ya después de un proceso muy largo en el que llevaba 4 años esperándolo, cuando me dicen que ya había este niño para mí, pues es que empiezan las excepciones. Empiezan a quitarme compensaciones variables como es el bono, se equivocan y me dicen que por error se me dio la mitad, no me dan oportunidades de capacitación, no me dan oportunidades de crecimiento laboral, empiezan burlas. Esto hace que yo denuncie internamente la discriminación que ya estaba viviendo y se vuelven más agresivos hacia mí, y es cuando acudo a CONAPRED para levantar una queja por discriminación. Y pues resulta que no les importó, les pusieron medidas cautelares para que se garantizaran mis derechos laborales, y brincándose las medidas cautelares que el mismo CONAPRED les había puesto, pues me despiden sin liquidarme y sin darme lo que me correspondía en aquel momento. 7 años después, sigo luchando por mis derechos y por mi dignidad. Todavía no se resuelve este caso. No se ha resuelto. Mira, tuvimos una victoria muy importante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 30 de abril, en el que se analizó la responsabilidad penal de las empresas en la Ciudad de México a partir del delito de discriminación. Porque los jueces alegaban que el Código Penal de la Ciudad de México estaba mal redactado y que por lo tanto no había delito que perseguir, y por eso no los vinculaban a proceso. Con esta resolución queda firme que en la Ciudad de México la discriminación es un delito y que por lo tanto las empresas pueden ser llevadas a juicio por la discriminación o por cualquier otro delito que cometan en términos del Código Penal de la ciudad. Claro, tú desde que entraste a laborar en esta empresa, en este banco que nos mencionas, ¿notaste algunas acciones de discriminación? Sí hubo preguntas incómodas desde los primeros momentos por parte del director general, que de hecho está vinculado en este momento a proceso por el delito de discriminación, que pensé en su momento que eran preguntas para hacer más cordial la entrevista. Después me di cuenta que sí llevaban un viso de discriminación importante. Y en ese momento, ¿tú qué decidiste hacer? Primero, ¿a qué instancias acudiste antes de llegar a COPRED y también a lo legal? Pues a los propios canales que la empresa tenía para estos efectos. Se jacta de ser una de las empresas más incluyentes del sector financiero. Y de hecho, pues, ha recibido reconocimientos. Sí, ¿no? O sea, presumen tener el 10 perfecto durante más de 10 años pues, sobre la inclusión y diversidad a nivel global. ¿Podemos decir el nombre de la empresa? Sí, claro, es UBS, el banco claro. suizo. Y la verdad es que nada hay más falso que eso. Ha sido lamentable porque el maltrato que viví sentado como su empleado no se compara a lo que me han hecho pasar en estos procesos legales después de que me corrieron. Sobre todo pensando que es un banco que tiene toda esta infraestructura de abogados y capacidad legal y también los recursos para llevar esta batalla jurídica que realmente no tiene sustento. Así es, exactamente. Y la verdad es que es ofensivo que en un caso de derechos humanos se sigan comportando de esta manera, a pesar de que ya hubo tantas instancias que se han pronunciado, porque CONAPRED determinó discriminación agravada en mi contra. ¿Y cómo es posible que sigan prefiriendo pagar abogados antes que darme lo que me corresponde? Cuando tú acudiste a COPRED o a CONAPRED? A CONAPRED. A CONAPRED, la Comisión Nacional. En ese momento, ¿cuáles fueron las medidas cautelares que impusieron? Que cesara de inmediato el hostigamiento hacia mi persona y la discriminación, los actos, que se hiciera del conocimiento de toda mi línea jerárquica de reporte de que había este proceso interpuesto por mi parte y que se garantizaran mis derechos laborales. ¿Y cómo lo tomó la empresa? Pues mal, la verdad es que muy mal, porque
se volvieron más agresivos, empezaron correos mucho más agresivos que están justamente en el expediente de CONAPRED y terminan, bueno, tuve un accidente en aquel momento derivado del estrés, me condicionan el pago de mi incapacidad a que renunciara temporalmente, lo cual no acepté. Claro. Me dejaron de pagar 3 meses antes de que me corrieran y me corren sin liquidarme, con la promesa de que en los siguientes días me depositarían lo que me correspondía. Y 7 que hasta años el momento todavía no ha sucedido. No Oye, ha sucedido. ¿y cómo llegó este caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Llega porque cuando intento vincular, bueno, primero vas a CONAPRED. Primero voy a CONAPRED, determinan discriminación agravada. Ahí, bueno, tengo varias vías, que es la vía laboral, la vía civil por el daño moral, y como en la Ciudad de México sí está catalogada la discriminación como delito, me recomiendan que acudiera a meter mi denuncia por discriminación. Cuando la Fiscalía logra la judicialización contra la empresa y contra estas personas físicas, es que se hace una audiencia de vinculación a proceso, y ahí el juez es cuando determina que no los vinculaba a proceso a la empresa porque no existía el delito. Entonces de ahí sigo el camino, ya sabes, me voy a la apelación, en la sala, de ahí me voy a un amparo, hasta que llego a la Suprema Corte, justo para que analizara la constitucionalidad del Código Penal de la Ciudad de México, referente a si existe o no la responsabilidad penal de las empresas. Y determinó la Corte que sí. ¿Todo este proceso lo has llevado legalmente tú por tu parte, con tus medios? Con mis medios, y bueno, traigo el soporte de algunos despachos de abogados que me han estado acompañando desde el inicio. Claro. Pero sí, yo y mi esposo. Claro. ¿Y cómo repercutió tu salida? O sea, ¿entraste en qué año a laborar aquí entonces? 2014. 2014. Me corren en 2019. Y desde entonces has emprendido el proceso legal. Así es. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Ha sido un proceso muy desgastante emocional, físicamente, pues económicamente, o sea, pelearte contra uno de los bancos más grandes del mundo, internacional, pues es tremendo. O sea, como dices, ellos tienen recursos ilimitados para mandar abogados y abogados y abogados, y pues a mí todo me cuesta. Entonces ha sido verdaderamente lamentable cómo me he tenido que... o sea, toda mi carrera profesional se vio mermada. El patrimonio que llevaba construido hasta ese momento ha desaparecido prácticamente todo, porque pues he tenido que echar mano para solventar los gastos de este juicio y soportar los años que estuve sin trabajo. Claro, y esta resolución que se dio el 30 de abril, ¿sientes que ha cambiado ahora el giro del caso? Sin duda. No solo para mi caso, sino para la causa, que se vuelve más grande. Porque a partir de este momento, las empresas tienen responsabilidad penal, lo saben, no solo por la discriminación, sino por cualquier otro delito que cometan como cliente, como usuario, como trabajador. Y la verdad es que creo que eso sin duda, porque no queremos más casos como el mío, queremos justamente que no haya más casos como el mío. Entonces, que traten con dignidad a sus empleados, que traten con dignidad a los grupos vulnerables, y que justamente esto sirva para que, como una persuasión para no cometer estos actos que violen nuestros derechos. Sobre todo recordando, como ya bien lo señalabas a lo largo de esta entrevista, que la discriminación, digo, en este caso puntual, pero en general, es un delito que se castiga en la Ciudad de México. Así y que evidentemente ya está en las leyes. Entonces, cualquier persona que sufra algún acto de discriminación, ya sea por condición social, por preferencias sexuales, por algún motivo, por género, maternidad, puede ir a denunciar, como fue tu caso, puede acercarse. ¿Te acercaste a alguna otra instancia gubernamental, aparte de CONAPRED? No, en ese momento la verdad es que solo a CONAPRED. Y bueno, COPRED también me acompañó y interpuso un amicus curiae, que es como un escrito de amigos de la Corte para solventar mi causa también. O sea, como soportar también un poco el por qué era necesario que sí la Corte se pronunciara a favor de esta causa. Claro, pues Leonardo, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado.